Ocupación general y vamos a entrar en esta sesión número 3 en la que vamos a hablar de dos cosas aparentemente con poca relación, que son sobre los retos que presenta hacia la cultura el fenómeno, el avance tecnológico de la inteligencia artificial, importante y fundamental en tantos ámbitos, no solo en los derechos de autor, sino también en cómo se va a producir la cultura a partir de esta revolución tecnológica o nueva revolución tecnológica, y también la cultura en el fomento de la paz, la cultura o la construcción de la paz en un mundo con más emergencias, como decíamos ayer, y con más conflictos. Por mi parte, nada más, agradecerles a todos la asistencia y la permanencia, porque volvemos a tener todas las sillas completas, lo cual quiere decir que los debates también atrapan a todo el mundo. Y cedo la palabra a Ernesto Tone. Adelante. Gracias, Jordi. Solamente como punto introductorio a lo que usted acaba de decir, querido. Queríamos recordar un poco que en la declaración del 2022 se reconocía el potencial, y coteo, el potencial positivo de la inteligencia artificial en la cultura, tanto para contribuir a preservar y promover el patrimonio cultural, así como para fomentar el acceso a la cultura y a la creación en el entorno digital. También se subrayaba la necesidad del uso ético y equitativo de estas tecnologías, advirtiendo sobre riesgos y apuntando a una gobernanza ética que regule su uso para la protección de la diversidad cultural y el acceso justo para todas las comunidades. En la encuesta de seguimiento, los Estados miembros han identificado algunas áreas claves relativas a la intersección de la cultura y la inteligencia artificial, entre las que se incluyen el desarrollo y la regulación de políticas, las aplicaciones de la inteligencia artificial en sectores culturales y las consideraciones éticas y lo que se definió por algunos Estados miembros como el impacto cultural. La iniciativa incluye el desarrollo de estrategias de inteligencia artificial para instituciones culturales, la aplicación de herramientas de esta tecnología para la conservación del patrimonio y la participación del público, además del tratamiento de las implicaciones, como lo dijimos, éticas de esta inteligencia artificial en la producción de contenidos culturales. Los responsables, los Estados miembros, están lidiando con la oportunidad y los retos que presenta. Los retos en este ámbito incluyen la necesidad de conocimiento especializado, la preocupación por la privacidad de los datos y la autenticidad cultural y el impacto potencial de la inteligencia artificial en las prácticas culturales tradicionales y el empleo en las industrias creativas. Esos son como los grandes ejes que salieron de la consulta. En relación al segundo tema, creo que España ha propuesto una conversación para mejorar la acción global sobre este tema. No hay duda del papel que puede jugar la cultura en la construcción de la paz. Veamos lo que se hablaba en el año 2000, ya, hace más de 24 años. También es claro que avanzar en el uso de la cultura como herramienta para la construcción de paz exige compromisos sostenidos y colaboración en todos los niveles. Y estamos hablando desde lo local hasta lo intergubernamental. Tal objetivo también requiere diseñar políticas culturales integrales y basadas en equidad. Integrar la cultura en los sistemas educativos. Creo que los Estados miembros tuvieron grandes discusiones en el último Consejo Ejecutivo sobre una propuesta que había en ese momento de la educación para la paz. Potenciar las industrias creativas, fomentar el diálogo intercultural para abordar los desafíos globales y proteger el patrimonio en todas sus formas está en el centro del debate cuando hablamos de construcción de paz. Al emplear activamente los recursos culturales es posible contribuir a sociedades que promueven la empatía, la inclusión y una paz duradera, fortaleciendo los lazos sociales y contribuyendo a un desarrollo sostenible y armonioso. La UNESCO, a través de su trabajo normativo en el marco de las convenciones del patrimonio específicamente,
de asesoramiento de políticas, de centro de intercambio, de laboratorio de ideas, de creador de estándares y articulador de la cooperación internacional y también intersectorial, puede o debería contribuir a generar una visión renovada del rol de la cultura para esta construcción de paz y ayudar a mejorar su impacto positivo. Si me permiten una última observación. Hoy en día los instrumentos normativos que tenemos, recuerden específicamente la Convención de 1954, con sus 2 protocolos, es un avance. Es verdad, hoy en día efectivamente tenemos la famosa lista de inscripción reforzada, de patrimonio tangible y también intangible. Sin embargo, no es suficiente para la construcción de paz. Hoy en día son instrumentos que estamos tratando de focalizar. Ustedes nos han pedido hacer ese esfuerzo, de concentrar esfuerzos en tiempos de paz. Es decir, cómo prevenimos conflictos. Eso se tiene que hacer en el paso previo, que es la construcción de paz. Por lo tanto, son temas relevantes. Creo que son temas que han salido mayoritariamente en las consultas y también en las discusiones que hemos tenido en cada una de los instrumentos bajo el marco jurídico de la UNESCO. Eso sería por mi parte y yo ahora le doy la palabra, presidente, a la vicepresidenta. ¿No? Sí. Jordi, perdón. Lo salté. No, no te preocupes. De todas maneras, yo creo que ya Ludovico directamente y empezamos las aportaciones de los estados, si te parece. La vice lo hace. La vicepresidenta, perdón, la vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Es un honor para mí asumir esta mañana la moderación de los debates en esta importante reunión. Como vicepresidenta es un privilegio poder colaborar con todos ustedes y en particular con la presidencia, país con el que tenemos una amistad bien particular, en la construcción de soluciones y enfoques que promuevan la cultura como un eje fundamental para el desarrollo sostenible. Estoy segura que el diálogo esta mañana será tan fructífero como lo fue ayer y continuará fluyendo de manera constructiva. Os invito, queridos delegados, queridos amigos, Estados miembros, a tomar la palabra. Les recuerdo que esta mañana tienen 2 horas. Cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Netherlands, you have the floor. Thank you, and good morning to everybody. AI developments offer great opportunities for the cultural and creative sectors, while at the same time also posing considerable threats, for instance, with respect to diversity of an access to cultural production or the right and livelihood of producers. Threats especially in as far as they relate to the power of large technology companies and therefore impact on all areas of society, often cannot be addressed from within the culture sector alone. However, in the development of AI applications specifically for use within the sector, we can collaborate internationally to ensure that this work is done with public values in mind. Of course, UNESCO also has done important work in the area of AI and ethics, resulting in the 2021 recommendation on this issue. Member states are encouraged to incorporate AI systems
where appropriate, in the preservation, enrichment, understanding, promotion, management, and accessibility of tangible, documentary, and intangible cultural heritage, including endangered languages as well as indigenous languages and knowledges. For example, by introducing or updating educational programs related to the application of AI systems in these areas. Member States are also encouraged to examine and address the cultural impact of AI systems. By February 2025, UNESCO member states will report on how they have considered these recommendations in their national policies. The Netherlands is, as one of the first European member states, currently preparing against this background an analysis of the AI policies, making use of the readiness assessment methodology. In closing, I have a question for ADG Ottone on this. I would like to hear his thoughts and his reflections on the focus area of AI in culture in relationship with the work the SHS sector is doing, taking into account the recent decision of the Executive Board to align the work of different sectors working on AI. Thank you. Thank you. Belgique, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame la Vice-Présidente. Alors, parmi les domaines d'action émergents, puisque c'est le thème de la session de ce matin, il y a d'une part le cadre pour l'éducation culturelle qui en fait était annoncé dans la déclaration de Mexico en 2022, c'est chose faite, et on a eu l'occasion d'en parler hier. Et il y a évidemment l'ouverture à l'utilisation du grand public des intelligences artificielles, dont en fait on ne cesse de parler depuis décembre 2022. La Belgique, comme les Pays-Bas avant moi d'ailleurs, considère le numérique comme vraiment la principale préoccupation pour le secteur culturel, avec des risques et des opportunités, c'est évident. Parmi les risques identifiés, on retrouve les biais dans les décisions algorithmiques, qui ont des répercussions dont on ne soupçonne pas l'ampleur. L'homogénéisation culturelle et donc la perte de diversité qui est vraiment intolérable et même catastrophique pour notre humanité, ainsi que les défis liés à la transparence des processus décisionnels. Les questions éthiques, notamment en matière de protection des droits d'auteur et de propriété intellectuelle, sont également cruciales. Ce sont d'ailleurs des enjeux qui ont motivé, entre autres, la candidature de la Belgique pour intégrer le comité de la Convention de 2005 l'année prochaine. Mais l'intelligence artificielle offre aussi des possibilités de développement formidables pour la créativité dans toutes les disciplines artistiques, pour la collecte de données culturelles également, mais aussi pour la protection des patrimoines, en particulier les patrimoines documentaires et les patrimoines vivants. Je parle ici de la protection des langues rares, des traditions orales. Ce qui, en fait, limite le manque d'intégration effective des technologies numériques et de l'intelligence artificielle en particulier, ces risques et ces opportunités dans la culture, c'est le manque de compétences et de formation, en particulier pour les petits acteurs, et le secteur culturel est composé énormément de petits et moyens acteurs, ainsi que la fragmentation intersectorielle. D'où le besoin que nous pensons décisif d'intégrer cette dimension dans nos travaux l'année prochaine à Barcelone. En outre, je rappelle que la diversité des contenus culturels, ce qu'on appelle la découvrabilité, et la protection effective du multilinguisme sont des priorités transversales pour la Belgique. Je vous remercie. Merci. La France, vous avez la parole. Bonjour, merci de me donner la parole. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, la France estime qu'il est primordial de soutenir les secteurs créatifs et culturels dans cette transition historique, au vu des transformations qu'elle implique. Tout en reconnaissant et en nous saisissant des évolutions positives apportées par l'IA, la France veut également se montrer réactive et se prémunir contre tout usage inapproprié ou abusif de ces technologies. Il sera donc essentiel de travailler sur les deux fronts à la fois. À titre liminaire, la France tient à rappeler que le droit d'auteur est au cœur de son modèle culturel depuis plus de 200 ans et qu'il accompagne les innovations technologiques depuis autant d'années. L'action de la France en matière d'intelligence artificielle s'inscrit en premier lieu dans un cadre européen. À cet égard, le règlement sur l'IA introduit un principe de transparence qui permettra de faciliter la juste rémunération des contenus culturels et dont la bonne mise en œuvre de ce principe sera primordiale.
Pour répondre aux enjeux liés au développement de l'intelligence artificielle, la ministre de la Culture a décidé d'organiser son action en 3 axes stratégiques, qui s'appliquent aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. Le premier vise à soutenir une IA éthique et transparente, ce qui recouvre en particulier le respect du droit d'auteur et la lutte contre la désinformation. Au-delà du règlement sur l'IA, la France veut engager une réflexion sur de nombreuses questions restées en suspens dans les discussions européennes, comme la rémunération des ayants droit, le statut juridique des contenus issus de l'IA générative, ou encore l'évolution des modèles d'affaires et le contrôle des concentrations. Le deuxième axe doit conduire à une IA au service du rayonnement de notre modèle culturel. La France souhaite soutenir une IA qui contribuerait à la préservation de sa diversité linguistique et culturelle, à la découvrabilité des contenus culturels européens et qui encouragerait les projets associant secteurs technologiques et culturels. Cet axe est bien sûr fortement lié aux enjeux portés par la Convention de 2005 et nous saluons pour cela la mise en place d'un groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Et la France se réjouit de découvrir les recommandations qu'ils auront formulées pour le prochain comité intergouvernemental. Le troisième et dernier axe vise à intégrer l'IA de manière responsable dans les métiers et entreprises culturelles. Il s'agit ici de 2 choses. D'une part, sécuriser l'accès aux compétences nécessaires pour intégrer l'IA dans les usages culturels et créatifs. Et d'autre part, soutenir les entreprises pour leur permettre de se saisir rapidement des opportunités qu'offrent les technologies d'intelligence artificielle. Une utilisation responsable de l'IA doit permettre de sécuriser des professions comme celle des traducteurs, des photographes ou des doubleurs, aujourd'hui très touchées. Sur ce volet, la France prévoit de dégager de nouveaux moyens pour former les professions créatives et les décideurs culturels à l'IA. En outre, les dispositifs sectoriels tiennent déjà compte de l'usage de l'IA. Par exemple, s'agissant du cinéma, le CNC soutient les secteurs dans lesquels le recours à l'IA est le plus répandu pour les aider à se saisir de ce potentiel. Au-delà de l'échelon européen, la France accueillera, les 10 et 11 février prochains, des chefs d'État et de gouvernement, des hauts responsables d'organisations internationales et acteurs de premier plan, à l'occasion du sommet pour l'action sur l'IA. L'une des 5 thématiques du sommet portera sur l'innovation et la culture et présentera des écosystèmes d'innovation au service de la culture et des artistes, tout en fournissant un cadre privilégié pour présenter la législation européenne et nouer des coopérations avec les entités homologues, alors que le règlement sur l'IA sera entré en vigueur et que le bureau de l'IA sera pleinement opérationnel. Toutes ces actions ont été conçues pour servir et enrichir notre agenda international commun, en s'appuyant sur les résultats de forums récents tels que la déclaration des ministres de la Culture au G7, la déclaration des leaders du G20 au Brésil, et tout en préparant les prochaines étapes telles que la réunion de Mondiacult. En ce qui concerne la culture pour la paix, la France croit fermement aux vertus de la culture pour la consolidation de la paix et soutient fortement le dialogue interculturel. La France souhaiterait aujourd'hui évoquer l'un des aspects qui nous semble importants sur ces enjeux, c'est-à-dire l'accueil d'artistes et de professionnels de la culture à travers de nombreux dispositifs dédiés. Ces dernières années, la multiplication des crises internationales a rendu la question de l'accueil en urgence des artistes et des professionnels de la culture de plus en plus prégnante. Nous faisons face à des mobilités imposées, des trajectoires individuelles heurtées par les crises, les guerres, les persécutions ou encore la censure. La France soutient fortement les nombreux acteurs et structures culturelles mobilisés pour accueillir ces artistes et professionnels et qui parviennent à s'adapter à des situations d'urgence humanitaire, telles que la Cité internationale des arts et l'Atelier des artistes en exil. Un exemple marquant est le plan exceptionnel de soutien de 1,4 million d'euros que le ministère de la Culture a lancé dès le début de la guerre en Ukraine. Une question qui demeure toutefois en suspens et que nous pouvons nous poser collectivement est la question de la sortie de résidence et lorsque le retour dans le pays n'est pas possible pour ces artistes, ainsi que celle de l'insertion et de l'intégration durable à long terme des artistes et des professionnels relocalisés. Merci. Merci beaucoup. Tiene la palabra Alemania, después Estados Unidos y Grecia, por este orden. Good morning and thank you very much. I would like to mainly talk about 2 points in this session on emerging focus areas. The first point being culture for peace. We commend the initiative by Spain to explore and emphasize the role of culture, especially in conflict prevention and post-conflict. To promote a culture of peace is the core of UNESCO's mandate, and hence we see it as one of the topics to be discussed at Mondiacult 2025. The second point is about AI and culture. In our view, several documents provide an excellent basis for additional work in this area. Notably, those are
the G7 Ministers meeting on culture and the Naples Declaration of September 2024, along with the G20 Ministers of Culture Salvador de Bahia Declaration from November 8th in 24, the Hiroshima AI Process G7 initiative by Japan in 23, and of course, as one of the groundbreaking documents, the UNESCO recommendation of the ethics of AI from 21. Why are those documents so valuable to us? Because they highlight the role of culture in developing human-centric AI, and because they contribute to safe, secure, and trustworthy development and the use of AI in those respects. We want AI to improve access and participation in culture and to ensure the promotion of diversity, mitigate cultural bias in the training of AI models, and ensure accessibility, participation, and representation also of underrepresented groups. Further, new opportunities and benefits that we see of AI in that field are that they can support creative processes, management, data research, and so on for cultural organizations. They can also broaden ways and opportunities to engage and interact, and obviously AI can contribute to safeguard and enhance cultural heritage. Very broadly speaking, we aim at strengthening an ethical, human-centric, sustainable, and inclusive approach towards the transformational power of AI. However, we must remain vigilant, especially with regards as how disinformation techniques might affect the beneficial use of AI, and there we need robust intellectual property rights regulatory frameworks. Thank you very much. Gracias. Estados Unidos tienen la palabra. Thank you. The United States advocates for an open digital economy, one that fosters both technical innovation and free artistic expression to achieve unexpected innovations and benefits. Experience has shown that strong intellectual property protections, including copyright, provide critical incentives that drive technological progress. Regarding artificial intelligence, we appreciate the concerns that have been expressed in different fora on the potential effects it may have on authors and creators. Pending court cases in the United States show that Americans have similar concerns. However, we believe that AI also presents extraordinary opportunities for cultural professionals and practitioners. Therefore, we favor more study and a multi-stakeholder approach for a safe, secure, and trustworthy AI. We look forward to working with partners to ensure that the applications of artificial intelligence foster cultural and linguistic diversity, protect freedom of expression and intellectual property rights, and avoid reinforcing discriminatory and biased inputs. The United States is committed to protecting and preserving cultural heritage worldwide, with a deep respect for the richness and diversity of all cultures. We firmly believe that collaboration in culture and heritage strengthens mutual understanding and helps foster a culture of peace. Over the last several years, the US has increased its exchanges with cultural heritage professionals around the world. Last December, the Department of State and the Smithsonian launched Cultural Heritage Forward to foster collaboration on the roles of museums in society, the value of community involvement in stewardship, as well as the return of cultural heritage to communities of origin. Thank you. Thank you. Greece, you have the floor. Thank you. It is widely recognized that culture can have an important contribution to peace-building efforts, and it can have a pivotal role in promoting understanding, tolerance, and dialogue between different communities. Culture can help bridge divides, provides focus to common needs and experiences, and thus foster a sense of shared values. Technological advancements can greatly contribute to the monitoring of areas in war
or for the restitution of cultural heritage in post-conflict situations. Satellite images have already helped a lot for assessing damages in conflict areas where physical access is impossible. On the other hand, the integration of digital technologies into the cultural sector also presents significant challenges. One key challenge is the digital divide, where unequal access to technology, digital literacy, can exclude certain groups of people from fully benefiting from digital cultural initiatives. Another issue is the ownership and control of digital content, raising concerns over copyright, data privacy, and the commercialization of culture. Furthermore, the rapid pace of technological change can make it difficult for cultural institutions and artists to keep up, requiring continuous investment in infrastructure, training, and knowledge sharing. Technological advancements, such as artificial intelligence, increase the need for cultural institutions, practitioners, and artists to adapt to a rapidly changing global landscape. AI, as has already been said, present both opportunities and challenges for the cultural sector. On one hand, AI can be used to enhance cultural experiences, such as through the creation of digital art, virtual museums, and personalized content. In the field of archaeological research, AI is already being used for documentation, processing large volumes of data, and making correlations and observations that would be difficult to achieve by humans without these tools. On the other hand, there are concerns about the impact of AI on cultural preservation and diversity, the potential loss of human creativity, and issues related to copyright, ethics, and data privacy. It is therefore essential that the cultural sector explores ways to leverage AI responsibly, ensuring that it complements, supports, and enriches cultural practices rather than undermining them. Thank you. Gracias, España. Tienen la palabra. Señor presidente. Gracias. Dos ideas sobre cada uno de los dos temas. Sobre inteligencia artificial, quiero leerles una cita de Kate Crawford, que es una de las principales especialistas de IA, que dice que la IA no es ni artificial ni es inteligente. Dice, no es natural porque existe de forma corpórea, como algo material, hecho de recursos naturales, de personas, de combustibles, de mano de obra, de infraestructura. Por lo tanto, es un ámbito en el que la regulación es indispensable. No es algo, hay veces que la concebimos como si hubiera aparecido otro tipo de inteligencia. No, es un dispositivo tecnológico que es necesario regular, que tiene enormes ventajas y aporta riesgos. Primera consideración. Voy a hablar solo sobre los derechos de autor, que es en lo que en España hemos avanzado un poquito más. El derecho de autor obviamente afecta, y se ha dicho, sobre la diversidad cultural, pero en derechos de autor son esenciales tres elementos cuando los cruzamos con inteligencia artificial. Primero, la autorización. El autor ha de poder autorizar la utilización o no de sus contenidos. La remuneración, porque se está explotando un contenido creado por un autor, y la transparencia. En eso nosotros hemos trabajado en tres cosas muy concretas. Una, tenemos una ley en este momento en el Congreso para crear una oficina de los derechos de autor e incorporar un equipo que trabaje sobre la cuestión relativa a la inteligencia artificial y los derechos de autor. Hicimos una guía de buenas prácticas, porque nos preocupaba, incluso para los premios nacionales, que pudiéramos algún día premiar una obra que solo fuera generada por inteligencia artificial. Hicimos unas buenas prácticas para jurados, para los otorgamientos de ayudas, etcétera, de cómo se debía regular. Pero les he de decir que no es fácil, porque también había creadores que nos decían, para nosotros la inteligencia artificial es un instrumento. En muchas series y películas la inteligencia artificial hoy se está utilizando de manera muy masiva, no para el guión, no para el trabajo conjunto, sino para partes importantes de esas películas. Y finalmente, en este momento también tenemos ya un Real Decreto en información pública para otorgar licencias colectivas ampliadas relativas al uso de la inteligencia artificial para la explotación masiva de obras y prestaciones. Es decir, regular, regular, regular. Para mí ese es el gran objetivo y obviamente la Unión Europea hizo la primera regulación y seguro que en eso avanzaremos mucho más en el futuro.
Y como les dije, el último proyecto es, ya lo hablé ayer, el modelo de inteligencia artificial generativa en español público, que probablemente sea el principal instrumento que nos permita entrar como player en el debate sobre la inteligencia artificial. Sobre la cultura de la paz, también muy brevemente. Empiezo también con una cita. Walter Benjamin, hay que recordarlo, decía, todo documento de cultura es también un documento de barbarie. La primera cuestión es huir de esta concepción de que la cultura es buena. La cultura es muy buena y es muy positiva, pero cualquier conflicto esconde razones de naturaleza cultural. Mayor Zaragoza decía, hay que transitar de una cultura de la violencia hacia una cultura de la paz. No negaba la existencia de una cultura de la violencia. En eso, y desde mi punto de vista, hay tres ámbitos. Uno, durante los conflictos, lo hemos hablado y no voy a entrar en detalles, pero se detiene la vida cultural, el patrimonio, la vida de los creadores, hay que actuar en esos ámbitos. Dos, el segundo es también fundamental para la reconstrucción de las vidas dañadas después del conflicto. Ayer hicimos la foto delante del Guernica. El Guernica no es otra cosa que el uso por parte de un genio como fue Picasso, pero convirtió ese cuadro en una obra que nos reconforta. Y parte de la barbarie, del bombardeo masivo de una pequeña población en el País Vasco. Todos los programas de memoria, Latinoamérica ahí ha hecho tantísimas cosas, es un uso de la cultura para construir paz después del conflicto. Y en eso creo que hay un enorme camino por recorrer, no solo para que no se repita, que ya sabemos que la historia tiende a repetirse, sino sobre todo para confortar víctimas, para confortar dolor, para confortar duelos. Y la tercera es como elemento de prevención, y ahí el apostar por una cultura comunitaria, por una cultura colectiva, por el derecho a la participación en la vida cultural, que es ese derecho que garantiza el encuentro con el otro, el encuentro face to face, el encuentro cara a cara, la necesidad frente a lo tecnológico de potenciar una cultura analógica, una cultura del ágora, una cultura donde los ciudadanos se encuentran entre ellos. Por tanto, para mí es un elemento central que seguramente no tiene un programa específico, sino es más un espíritu que debe ocupar el conjunto de políticas culturales públicas y que obviamente debería estar presente y más en un mundo en conflicto como el que tenemos ahora. Gracias. Muchas gracias. United Kingdom, you have the floor. The topic of artificial intelligence and its intersection with culture is important, and we are grateful to UNESCO for its inclusion in the Mondial Cult Agenda for 2025. AI presents immense opportunities to drive productivity and prosperity across the economy. New technologies can allow artists and creators to find new audiences, create new experiences, and increase participation. As well as aiding creativity and artistic expression, AI has the potential to safeguard cultural heritage and can help overcome language barriers. We're determined to enable both our AI and creative industry sectors to continue to thrive. However, with rapid advances in AI technology come new challenges and risks to the cultural sector and society, such as the global dispute over AI and copyright issues. This is a complex and challenging area, but remains a priority for the UK government to resolve. The UK is committed to finding the right balance between fostering innovation in AI while ensuring protection for creators and the ongoing viability of the creative industries, and believes both in human-centered creativity and the potential of AI to unlock new creative frontiers. Striking that balance will require engagement with both the creative industries and AI developers and international counterparts. The government also recognises calls from the creative and media sectors for greater transparency from AI developers in relation to data inputs and outputs. We are working with rights holders to understand their needs on transparency and with AI companies on this topic. Appropriate compensation and remuneration for artists and creators when their work is used by AI developers is a key challenge currently facing the industry and it is a priority for the UK government. Since Mondial Cult 2022, the UK brought together governments, businesses, academia and civil society for crucial talks on AI safety at the Bletchley Park Summit last year.
We were delighted to build on the successes of Bletchley by co-hosting the AI Seoul Summit with the Republic of Korea, where inclusivity was a key theme alongside safety and innovation. We are committed to working closely with our international partners here today to push for progress in this area. This is rightfully a shared priority for governments across the world. We welcome the focus on the opportunities and challenges of artificial intelligence and how it intersects with culture at Mondiacult 2025. Thank you. Thank you. Suisse, vous avez la parole, suivi de la Norvège. Merci, Madame la Présidente. Nous tenons à remercier le ministère de la Culture du Royaume d'Espagne et puis notre président qui a rappelé la thématique de la culture pour la paix et la manière dont hier, au musée Reina Sofia, nous avons pu constater que Guernica est une œuvre majeure de la culture et de la création, mais c'est aussi un rappel de comment les artistes peuvent témoigner de certaines horreurs et participer à une prise de conscience collective. Lors de la préconsultation qui a été organisée en Suisse, en amont de cette consultation européenne, les partenaires du secteur culturel et des autres ministères ont été particulièrement interpellés par ce sujet de la culture pour la paix. Il a été considéré comme très important, mais il a aussi été considéré qu'il était nécessaire de réfléchir collectivement, d'utiliser l'intelligence collective pour mieux définir, cerner, opérationnaliser cette idée essentielle de culture pour la paix. Dans ce sens, les consultations régionales, celles-ci, mais aussi les suivantes, seront essentielles et primordiales pour bien cadrer ce sujet en vue de promouvoir des lignes directrices dans Mondiacult 2022. Dans le cadre de sa coopération internationale, la Suisse soutient les secteurs culturels indépendants, diversifiés et participatifs dans ses pays partenaires, puisque ces secteurs jouent un rôle important dans le développement durable, la participation démocratique, la prévention des conflits et la promotion de la paix. L'art et la culture permettent notamment de maintenir des espaces ouverts pour le débat critique et pour le dialogue pacifique. En avril 2024, la coopération suisse au développement a publié un document de réflexion sur le sujet culture et pérennisation de la paix. Il est basé sur des expériences de terrain et le soutien de projets dans différents contextes internationaux. Dans ce papier, il est mis en évidence que l'art et la culture contribuent à la paix de trois manières essentielles. Premièrement, en renforçant la résilience des personnes et communautés concernées, y compris sur le plan émotionnel et de la santé mentale. Deuxièmement, par la création d'espaces de dialogue et de participation culturelle. Et troisièmement, par la contribution au changement de perception et de compréhension entre les communautés. Nous mettons volontiers ce document à disposition des États parties dans le cadre de la bibliothèque qui nous a été annoncée pour la préparation de Mondiacult. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, la Suisse considère les opportunités qui sont offertes par cette nouvelle technologie dans le secteur culturel, notamment pour la création, la préservation du patrimoine et l'accès à la culture. La Suisse reconnaît également les défis que pose l'intelligence artificielle, tels que, comme nous l'avons entendu, le respect des droits des créateurs, la sauvegarde de la diversité culturelle ou la gestion et le risque des biais technologiques. La Suisse souligne l'importance de développer des cadres de référence et des réglementations au niveau international pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour garantir ainsi une approche équilibrée, respectueuse des valeurs éthiques et inclusives et bénéfique pour le secteur culturel dans son ensemble. Enfin, la Suisse s'est engagée activement tout au long des négociations qui ont amené à l'adoption, le 5 septembre dernier, de la Convention cadre sur l'intelligence artificielle du Conseil de l'Europe. Elle a ainsi contribué substantiellement à l'élaboration de ce cadre réglementaire qui vise à garantir le respect des normes juridiques applicables en matière de droits humains, de démocratie et d'état de droit en matière d'intelligence artificielle. Nous invitons à un échange et un dialogue avec le Conseil de l'Europe également sur ce sujet. Merci de votre attention. Merci. Noruega tiene la palabra. Norway, you have it. Thank you for raising these important issues. Artificial intelligence, culture for peace, artistic freedom of expression are all relevant areas for culture, both in Norway and globally. We want to start by saying that it is crucial that art and culture operate on their own terms, provoking and challenging us. Artists' independence and the arm's length principle are fundamentals of Norwegian cultural policy, soon enshrined in our cultural law. However, artistic freedom of expression is under pressure in many parts of the world, which poses a threat to culture for peace.
Norway is currently the sole contributor to the UNESCO Ashberg program, which aims to protect and promote artistic freedom and the status of artists worldwide. Furthermore, on the topic of culture for peace, Norway is committed to protecting cultural heritage during crisis. Norway supports cooperation to prevent the illicit trade and trafficking of cultural objects, including contributing to both UNESCO's Heritage Emergency Fund and the Hague Convention's Second Protocol Fund. On the topic of AI is developing rapidly and is influencing our daily lives as well as our cultural scene. Norway aims to use AI in a way that benefits citizens and societies and seek common solutions on these global issues. At the same time, international tech companies' generative language models are inadequate for local contexts. The Norwegian government now plans to contribute to training both Norwegian and Sami, which is the indigenous people of Norway, generative language models. We are also prioritizing AI regulation and are considering a compensation scheme for using copyrighted material in the training. We lastly want to underline that Norway believes inclusive societies are more resilient and better equipped to counteract hate and conflict. Strengthening resilience in our populations against disinformation by increasing digital competency and media literacy, as well as supporting free editorial media, is important for the continued discussion. Thank you. Thank you. Hemos terminado ahora los países aquí presentes y vamos a dar la palabra a los países que la han pedido en línea. Los siguientes países han pedido la palabra por orden: Suecia, Austria, Canadá y Finlandia. Suecia, tienen la palabra. Sweden, do you hear us? Austria. Austria, tienen la palabra. I have the floor. You can hear me, right? Perfect. Yes. Thank you for giving us the floor. Austria greatly supports the two important areas of actions addressed today. Artificial intelligence has a great impact on the arts and culture sectors. Pointed out yesterday, hundreds of thousands of jobs in the sector are at risk of disappearing irretrievably, and copyrights are violated by AI systems daily. The development and use of AI requires regulations, as has been pointed out, to prevent the already visible negative effects of AI becoming more entrenched. Echoing many other delegations, it is necessary to ensure transparency as well as fair remuneration for creators. This year, Austria has brought together cultural professionals, entrepreneurs, policymakers, hosting a forum on the opportunities and impact of AI. As a result, Austria launched a funding call targeted especially at the exploration of opportunities of AI for artists and cultural professionals. Future cultural policies and strategies will have to be designed in a way that is sensitive to the challenges and risks and to the inequalities that are being reproduced by AI. By fostering cross-sectoral exchange, as well as a human-centric approach with cultural rights at the heart, new technologies can also be a contributor to a culture of peace. Thank you. Thank you. We try again to connect with Sweden. Sweden, are you ready? In this case, Canada, you have the floor. Canada, vous avez la parole. Okay, thank you. Bonjour, good morning from Ottawa, Gatineau. Le Canada suit très attentivement l'impact des changements technologiques, incluant l'avancement rapide de l'intelligence artificielle, de même que leurs impacts sur le secteur de la culture. Ces changements viennent avec le lot de défis, mettons. Le Canada continue de chercher des solutions pour assurer un équilibre entre l'innovation en matière d'IA et le développement responsable de l'IA en ce qui concerne le secteur culturel et créatif. Dans ce contexte, le Canada est prêt à travailler avec des partenaires pour soutenir l'innovation en matière d'IA d'une manière qui soit responsable et surtout éthique.
Le Canada estime également qu'une démocratie forte repose sur un secteur de l'information dynamique et fiable et sur des citoyens informés et engagés. In this respect, Canada is seized with the issue of mis and disinformation, including looking at international responses to disinformation as part of a wider examination of the rapidly changing Canadian news media ecosystem. Now more than ever, Canadians and people around the world need to be able to stay safe and to find reliable information online. This is not about controlling what citizens read, but rather providing them with the tools and skills to think critically about information and to navigate an increasingly fragmented and unstable online information environment. A recent initiative I would like to mention relates to a roundtable discussion held with a range of Canadian stakeholders this past October to examine the feasibility and practical ways of advancing responsible cultural data governance as part of Canada's AI infrastructure development. This event was co-hosted by the Department of Canadian Heritage and a leading Canadian AI research institute, MILA, based in Montreal. A report is expected to be released by the end of the calendar year. The Government of Canada is also working in cooperation with provincial and territorial governments in Canada to develop an AI impact assessment tool that will help guide cultural funding programs to better respond to the impacts of AI. Finally, Canada recently conducted a consultation on copyright in the age of generative AI with citizens and a broad range of stakeholders to ensure that any approach to AI and copyright that is developed will balance the risks and opportunities of new technologies while protecting creators' rights, preserving incentives for artists and creators, and safeguarding human creativity. Avec ça, je passe la parole à mon collègue du gouvernement du Québec. Merci bien. Québec, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je pense qu'on m'entend, mais qu'on ne me voit pas encore. Je vais quand même... OK. Dans mon profil, je n'ai pas l'option là, d'activer ma caméra. Je m'en excuse. Ça vient d'apparaître. Décidément, aujourd'hui, on a des difficultés de connexion, la tempête. Oui, je suis là. Parfait. Oui, bon, voilà, il y a toujours un petit délai, là, on le saura pour les prochaines interventions, le temps qu'on active les gens en ligne. Alors, merci beaucoup. Je répète, bonjour Sébastien Cloutier, ministère de la Culture et des Communications, gouvernement du Québec. Merci Blair pour l'intervention. Madame la vice-présidente, les récents développements en intelligence artificielle, notamment générative, offrent de nombreuses possibilités pour les secteurs culturels et médiatiques, et cela pour l'ensemble de la chaîne de création du Québec. La chaîne de création, pardon, des contenus culturels et médiatiques. Cette famille de technologies en plein essor soulève néanmoins des enjeux d'ordre technologique, d'ordre éthique, et malheureusement, je me rends compte que je n'ai pas accès, en fait, étant donné là, que Zoom semble avoir gelé mon autre écran au reste de mon allocution. Alors, dans ce cas-ci, si vous le permettez, Madame la vice-présidente, je céderai la parole à Madame Catherine Cano, notre représentante là, qui pourrait prendre le relais. Merci. Madame Cano du Québec, vous avez la parole. Merci infiniment. Écoutez, donc, pour poursuivre les propos de mon collègue, alors, dans cet esprit, pour accompagner les milieux culturels et médiatiques dans les grands changements que nous connaissons tous, le ministère de la Culture et des Communications est déjà à l'œuvre afin d'appuyer différents projets de recherche qui touchent les secteurs culturels et fait des représentations pour que la culture soit un sujet important lors d'événements et autres travaux. Notons en particulier les travaux avec la Bibliothèque et Archives nationales du Québec lancés au printemps 2024 pour explorer la possibilité de mettre en place une banque de données gouvernementales et culturelles québécoises en français et en langue autochtone. Cette banque de données servirait à terme pour l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle et participerait à assurer une meilleure visibilité du Québec et de ses spécificités culturelles dans ces systèmes.
Le Québec est par ailleurs bien engagé dans certains travaux menés sous l'égide de l'UNESCO, bien sûr. En mai 2024, nous avons co-organisé avec le Canada dans la ville de Québec la première rencontre du groupe de réflexion sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique, dont une des thématiques à son mandat est l'impact de l'intelligence artificielle sur les industries culturelles et créatives. Le Québec examinera avec intérêt les recommandations de ce groupe d'experts en 2025 et nous sommes d'avis qu'elles pourront enrichir les pistes d'action dont nous conviendrons à Barcelone. Je vous remercie, Madame la Vice-présidente. Merci. We are going to try to give the floor to Sweden. Are you connected? In this case, Finland, you have the floor. Oh. Should be okay now. Sweden, you have the floor. Yes, thank you, Chair. Thank you. I'm sorry about the technical issues earlier. I represent the Ministry of Culture in Sweden, and my name is Karin from Hedenberg. Culture is a powerful tool to identify needs and challenges. It can give us strength and agency to keep working toward a peaceful world. International cooperation within culture can lead to greater mutual respect and understanding. And like other delegations, we welcome the focus from Spain on the role of culture in peace building. Artistic freedom is a cornerstone of artistic expression and enables cultural, social, and economic development. The situation for artists around the world has worsened as the state of democracy is declining. It is more important than ever to continue our important work for democracy and for freedom. An important part of that is ensuring a vibrant cultural life with prerequisites for a diversity of cultural expressions, flourishing cultural and creative industries, and safety, as well as reasonable working conditions for cultural professionals. The cultural and creative industries should be highlighted as they are essential to society. They stimulate sustainable development and are present at all levels: local, regional, national, and international. Furthermore, Sweden would like to highlight the importance of promoting fundamental freedoms, notably artistic freedom and gender equality, but also the rise of LGBTQI persons and indigenous people, as well as children and youth. Sweden continues to stress the importance of maintaining a dialogue with civil society. When it comes to the question of AI, this is an extensive and pressing issue. It is relevant to follow the rapid development, especially regarding copyright, integrity, artistic freedom, and how it relates to democracy. In Sweden, an AI commission has been appointed with the aim to identify, analyze, and suggest areas where AI may be of use in order to foster Sweden's competitiveness in fields such as research and industry. In addition to the AI Commission, the Ministry of Culture has started working on identifying and analyzing both challenges and opportunities regarding the development of AI within the cultural sector. Thank you. Thank you. Finlandia, tienen la palabra. Thank you very much, Madam Chairperson. I hope the connection works. Dear colleagues, good morning from snowy Helsinki. On this session, Finland would like to make 3 points. Firstly, a general one. When we are addressing the different emerging focus areas, it is only prudent to have a realistic assessment of our starting point, where we are today. There I would like to refer to the background paper or the concept note of our meeting, which discusses the systemic vulnerabilities affecting both culture and cultural policy. So it is only, as I said, it is feasible to understand the limitations, but also opportunities that we have to harness culture and cultural policy when addressing these different emerging areas, of which there is no shortage. The second point, two other points relate to some of the key issues that we think are the emerging ones. Firstly, regarding resilience. Strengthening that psychological resilience
and the protection of cultural heritage is obviously becoming more important than ever. The unfortunately unstable security environment and the different global security threats, including ongoing cyber attacks and hybrid influencing, shape our foreign and security policies. Museums, libraries, and archives, for example, play a key role in producing and providing reliable information, but also forging cohesion. Subsequently, culture is particularly needed for our societies to be resilient under the current circumstances. And UNESCO is carrying out valuable work in this field, and we should pursue that at Mondiacult. The third point, finally, of course, on artificial intelligence, as we all know and have already, many colleagues have already referred to it, it will affect basically all cultural creation, production, distribution, and consumption. And while Finland is being constructively critical, we do seek active, fair, and safe use of artificial intelligence. We think that we should try and enhance cross-sector collaboration, in particular between the culture and creative sectors and AI developers and researchers, because only AI that is trained with genuinely diverse material can reflect our societies and the world in an appropriate manner that actually corresponds to how the world is, how it works. We know that copyright issues related to AI cannot be solved by legislation alone, but need to be accompanied by common practices and standards. The aim is to ensure that we can develop and use new technologies and that businesses, including creative industries, can benefit from those technologies in respect of copyright. The use of AI becomes more widespread. Further attention should be paid to copyright infrastructure and metadata. Correct and comprehensive work and author data will contribute to transparency and openness, as well as fair remuneration for artists. We have been active in this field since our EU Council presidency 5 years ago, and of course will continue to be so also in the future. And finally, despite the threat of massive flood of AI-generated content, we do believe, as do our artists, that what makes art interesting is not the technology, but always the human creativity and critical thinking. Thank you, Madam Chair. Thank you. Gracias. Antes de pasar la palabra a los representantes de las organizaciones, tiene la palabra el ADG de Cultura, señor Ottone. Señor Ottone. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Y un poco para responder a la consulta planteada por la estimada delegada de los Países Bajos. La respuesta es más compleja de la que parece, en el sentido que, efectivamente, cuando el 2021 se aprueba la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, lo que los Estados miembros aparentemente olvidaron que fue un trabajo que se inició ya en el año 2019 por el sector de información y comunicaciones en ese tiempo, que después fue derivando a un trabajo colaborativo entre ese sector y ciencias sociales. Sin embargo, la contribución para que se llegara a esa recomendación fue intersectorial. Todos los sectores participaron de manera activa. Sin embargo, cuando se trata de buscar un texto de consenso, una recomendación que fue complejo en su momento poder sacarla, ustedes recordarán las largas conversaciones, la individualización de ciertos aspectos de esa recomendación quedaron totalmente invisibilizados. Y fue el caso de muchos de los espacios, de los dominios que estamos hablando del ámbito de la cultura.
se concentró más en el ámbito de las comunicaciones y la información. Por lo tanto, lo que nosotros hemos intentado en este tiempo con los otros sectores es ver de qué modo podíamos hacer esta reflexión y una hoja de ruta con respecto a esta temática desde el sector de cultura, ya que individualmente en cada uno de los instrumentos, convenciones me refiero, había una solicitud de los distintos comités de avanzar. La prueba más clara es todo lo que se está haciendo en la 2005, y acá lo mencionaron, no lo voy a repetir, con respecto a las recomendaciones que muy pronto recibiremos del grupo de expertos sobre el entorno digital, con también el temática de la inteligencia artificial. Pero además hay un working document que se está finalizando en este momento y que la idea es lanzarlo justamente en el gran encuentro que se tendrá en Francia, donde hay expertos de esa nacionalidad, pero otros también que han estado trabajando, pero específicamente en el ámbito de la creación artística y de la creatividad, considerando la diversidad. Ahora bien, ese documento solamente se focaliza en hacer un estado de lieu, un estado de la situación, para ver cuáles son las bibliografías existentes hasta el día de hoy, qué es lo que se está haciendo a nivel institucional de manera lo más exhaustivo posible, y ver cuáles son los enlaces con respecto a otros sectores del desarrollo sostenible. En paralelo, ahora en Asunción, en 10 días más, en 8 días más, tendremos un documento que va a presentar cómo se pretende trabajar con respecto al patrimonio inmaterial y la inteligencia artificial, que ya está siendo aplicado por algunos de vuestros países para el tema de la salvaguardia y sobre todo para hacer los inventarios de manera activa. Luego, en el patrimonio mundial también hay reflexión, y hoy día se ha producido un enlace con la Convención de 1954 con respecto, y ahí recojo lo que dijo, creo que fue el representante del gobierno de Canadá, pero no equivocarme, con respecto al tema de nuevas tecnologías. Es decir, el sector de la cultura, sobre todo en el ámbito del patrimonio, ha tenido múltiples reuniones con nuevas empresas que están desarrollando actualmente tecnología basada en la inteligencia artificial para contribuir a la generación de imágenes, sean satelitales o por Android, ¿cómo se llama? Droid, ¿sí? ¿Cómo se dice en español? No sé. Los drones, eso, por drones. Esto no es inteligencia artificial, soy yo hablando. Por drones, para ver de qué manera podemos tener información más segura y más exhaustiva cuando estamos haciendo supervisión de sitios del patrimonio o sitios patrimoniales en general. Y lo que se está produciendo hoy en día, estamos hablando de grandes empresas que están metidos con ciertos hubs de desarrollo, empresas hay españolas, hay francesas, hay japonesas, hay coreanas que están trabajando actualmente, con las grandes empresas que son Microsoft y otras que están financiando esos proyectos. Y todos se han acercado porque ven una posibilidad de desarrollo tecnológico al alero del trabajo que hace la Convención del Patrimonio Mundial asociado con la 54. Ahora bien, todo esto que estamos planteando va dentro de la línea de poder llegar a presentarle a los Estados miembros en relación al trabajo que se está haciendo actualmente, que ustedes, los primeros países, tienen que responder a la RAM para el año próximo, para hacer una hoja de ruta del sector de la cultura con respecto a el tema de la inteligencia artificial. Es decir, a partir de todas las solicitudes que se están recopilando de buenas prácticas, de información, de bibliografía, poder entregarle a los Estados miembros una visión más global y no tan segmentada como se está haciendo actualmente. Y para ello también estamos concretando
un documento de orientación estratégica que lo someteremos a los Estados miembros para que lo discutamos y esperamos tenerlo antes de Mondiacult para guiar el desarrollo, para guiar lo que va a ser el entorno digital y que debería centrarse en 3 ejes fundamentales según todos los expertos con los que estamos trabajando. Uno es supervisar y evaluar empíricamente el impacto de la inteligencia artificial en la cultura y los sectores culturales, que es el primer paso que se está haciendo. Establecer las normas prácticas de la inteligencia artificial ética específica para el ámbito de la cultura que aborden toda la cadena del valor, de valor, desde la selección de datos hasta la formación y despliegue de herramientas de inteligencia artificial y su uso en sociedad. Y finalmente, colaborar activamente con socios de la sociedad civil, lo que venía diciendo, incluyendo la industria que hoy día está desarrollando inteligencia artificial en sus diferentes ámbitos, para lograr un impacto sobre el terreno, al tiempo que se sigue apoyando a los Estados miembros en el desarrollo de políticas nacionales y regionales de inteligencia artificial que contengan disposiciones y que aborden necesidades de preocupación de la cultura y los sectores culturales. Uno de los puntos de esto ha sido el programa Ashberg, mencionado por Noruega, que efectivamente ha permitido desarrollar, estamos trabajando en 7 países, con respecto al desarrollo de políticas en torno a esto, pero considerando lo que se mencionó ahí, que son los derechos intelectuales de los artistas, es decir, cómo hacemos esa ligación para que no desvirtuemos el trabajo que ya venimos haciendo hace muchos años. Es importante también, para que tengan conocimiento, que hoy en día la UNESCO tiene un especialista en inteligencia artificial, no el sector de cultura, más bien en la UNESCO, que es el que está tratando de coordinar los esfuerzos de los distintos sectores para que efectivamente no haya esta visión desconstruida de una reflexión mayor que se basa no solamente en la recomendación del año 2021, pero sobre todo en una propuesta hacia los Estados miembros que vaya en línea con lo que se está hablando, en línea también de esta conferencia que ha creado mucha expectación, debo decirle, dentro del ámbito de la gente con la que estamos nosotros discutiendo, y también para que podamos llegar a Mondiacult con más información, es importante que sepan que en el reporte global, uno de los capítulos se centra en esto, en base a toda la información que hemos recabado de usted y también con una visión analítica de la información. Por lo tanto, eso lo tendrá en el mes de junio y por tanto los ministerios podrán tener un análisis para llegar a Mondiacult con un acervo mayor. Está, y agradecemos a Suiza que lo recordó, está esta plataforma o biblioteca digital que estamos poniendo a disposición, que esperamos de verdad que sirva como repositorio de todas las reflexiones a nivel nacional, subregional o regional, para contribuir al debate y al compartir contenido, que es lo que nos interesa más para poder tener una discusión enriquecedora, tal como lo dijo el representante de Finlandia. Y también decirles que hay un grupo de reflexión sobre la inteligencia artificial que toma las distintas perspectivas desde el patrimonio, desde los patrimonios como del sector creativo, para que podamos tener una propuesta que sea holística, que es lo que finalmente creemos que la cultura debería tender en general a producir a nivel de conocimiento. Eso con respecto al primer tema. Con respecto al segundo tema, no puedo estar sino de acuerdo con nuestro delegado suizo. Creo que el tema de cultura de paz, cultura para la paz, cultura para la construcción de paz, pongámosle el E-A-I-U entre medio de esos dos conceptos, es un tema que sigue siendo de relevancia y creo que en los últimos 3 años ha demostrado que tiene que ser un tema rediscutido, reconversado, repensado, y así lo han hecho saber todos los Estados miembros. Sin embargo, también debemos reconocer, y no hemos tenido esa conversación interna, que queremos esperar que todas las consultas regionales se realicen, para que tengamos una visión más completa de cómo este concepto o estos conceptos son trabajados en cada uno de los grupos regionales. Y con eso poder proponer una discusión que sea lo más diverso, lo más integrador
de las distintas visiones que hoy en día se tienen con respecto a esta temática, para que no haya una visión dirigida, por decirlo de algún modo, desde una perspectiva de donde se están viviendo las crisis actualmente y que podrían determinar una configuración un poco forzada, o no sé de qué modo decirlo. Por lo tanto, esa sugestión es la misma que teníamos nosotros. Antes de que plantearle algo a ustedes, es recoger cómo ustedes ven esta perspectiva. Al parecer todo el mundo desea verlo reflejado en las conversaciones, pero cómo lo planteamos, yo creo que hay que dejarse el tiempo para tener todas las consultas regionales finalizadas, para no prejuzgar una manera de entender este concepto. Así que agradecemos esa intervención porque creo que lo compartimos con España y esa es la idea de hacerlo. Es más, una de las cosas que queríamos comentarle y que ayer lo estuvimos conversando con el ministro también, es que creemos que en la otra consulta el presidente o la presidencia va a tener que también introducir en la otra psicoconsulta para que se sepa un poco desde la perspectiva de lo que ha pasado en las otras. Entonces, así hay un momento de introducción en las futuras que vienen para que haya un hilado de conversación. Esos eran los dos temas. No sé si el presidente quiere comentar algo o vamos a Luxemburgo, no sé. Señor Letone, muchas gracias por estas precisiones que estoy seguro han estado apreciadas no solo para aquellos que han hecho las preguntas, sino por todos los Estados miembros. Tiene la palabra ahora Luxemburgo. Vous avez la parole. Oui, tout d'abord, mes excuses d'avoir raté mon tour tout à l'heure lorsque c'était le moment et je vais intervenir très brièvement. Nous sommes effectivement face à ces crises multiples de repli, de désinformation, de discours de haine, de polarisation, d'extrémisme, d'intolérance et de violence. Et face à ces crises, je pense que le moment n'est pas venu de faire moins de multilatéralisme, mais de proposer plus de multilatéralisme. À l'UNESCO, nous avons l'avantage d'avoir énormément d'instruments. Nous avons le programme du MOST, nous avons les chaires UNESCO, nous avons la science, l'éducation et la culture, et nous avons un cadre pour favoriser le dialogue interculturel. Et c'est sur quoi je voudrais insister, le dialogue interculturel, notamment la culture pour la paix et la culture de la paix. Et je pense qu'il faut renforcer ce point. La culture, elle dépasse les langues et la diversité linguistique que nous apprécions tellement. Elle parle à la sensorialité, elle parle aux émotions et c'est ce qui nous unit en tant qu'êtres humains. Donc je pense que le moment est venu pour plus d'ambition et pour l'UNESCO d'élever le discours en matière de dialogue interculturel. Je pense qu'il faut identifier non pas nos différences, mais qu'il faut aussi identifier nos terrains d'entente et les plateformes d'échange. Et je terminerai sur ceci. En tant que Commission nationale, nous avons l'expérience des désignations UNESCO. Elle nous propose autant de plateformes de discours et de dialogue et d'échanges culturels et nous l'apprécions énormément. Je pense qu'il faut utiliser cette force pour continuer à travailler là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le Luxembourg. Tienen ahora la palabra, ya que los Estados miembros han terminado, las organizaciones. Les recuerdo que tienen 1 minuto para cada intervención y les pido, por favor, que lo respeten porque ya vamos muy tarde en nuestra previsión. Tiene la palabra el Consejo de Europa. ¿Me escuchan? Abra el micro, por favor, lo tienen mute. Pasamos la palabra a la Unión Europea. Good morning, everyone, and thank you for the floor. International platforms, dialogue platforms such as Mondiac will play a crucial role in tackling both existing and emerging challenges in the cultural and creative sectors and industries.
Developments related to new technologies, particularly the rise of artificial intelligence, are certainly a key emerging focus area from our perspective. These advancements offer, as we said often these 2 days, significant opportunities, but also pose challenges, especially in ensuring a human-centered, ethical, transparent approach and fair remuneration of creators. AI should also respect intellectual property rights. As I said yesterday briefly, the EU has taken a global lead in regulating these developments through initiatives such as the first comprehensive AI Act and robust copyright and data protection frameworks. We would like to emphasize the importance of engaging all relevant stakeholders in digital policy making to identify needs and ensuring inclusive and practical solutions. Culture plays also an important role in fostering peace and strengthening democracy. Culture is a foundation for building inclusive and just societies, yet it is often under threat, particularly in times of crisis. Conflicts and wars are also a threat for cultural heritage. In 2021, the Council of the EU recognized the role of cultural heritage as an important vehicle for peace, democracy, and sustainable development by fostering tolerance, mutual understanding, reconciliation, intercultural and interfaith dialogue. Among the other key emerging challenges for culture, we would like to recall climate change. On one hand, we should consider how to protect cultural heritage from the effects of climate change and how to support the cultural and creative sectors and industries in reducing their environmental impact. On the other hand, we should also work to leverage culture for meaningful change in our lifestyles and promote culture-based climate action. And last but not least, as we already mentioned in previous interventions, we attach great importance to improving the working conditions of artists and cultural professionals, unlocking the competitiveness potential of the cultural and creative industries, protecting the artistic freedom, and combating the illicit trafficking of cultural goods. Thank you. Muchas gracias. Consejo de Europa, tienen la palabra. Parece que hay problemas de conexión. Damos la palabra al IFCCD, la Federación Internacional. Consejo de Europa, tienen la palabra. No le oímos. No. Pasamos al siguiente orador y volveremos justo después. Tiene la palabra, como decía, IFCCD, la Coalición Internacional de las Federaciones para la Diversidad Cultural. Je vous remercie pour cette opportunité. Donc, je suis la secrétaire générale de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité des expressions culturelles et je vais simplement rebondir sur l'intervention du Luxembourg pour mentionner que nous entretenons au sein de cette fédération un dialogue interculturel très important et j'en profite pour saluer les États qui soutiennent ou encouragent la présence de coalitions sur leur territoire, reconnaissant ainsi le rôle et l'importance de la société civile. Je suis aussi la directrice de la Coalition canadienne et québécoise pour la diversité des expressions culturelles. Notre mandat est de soutenir la mise en œuvre de la Convention de l'UNESCO de 2005. L'intelligence artificielle générative a bien sûr le potentiel de contribuer à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles et c'est un outil que plusieurs créateurs explorent et utilisent. Ceci étant, dans les faits, l'IA générative se développe actuellement au mépris des droits des créateurs, n'intégrant presque jamais les principes de transparence, de consentement et de rémunération. Soyons clairs, il faut lutter contre les exceptions autorisant la fouille de textes et données, le text and data mining, et encourager le développement d'un marché de licences basé sur le consentement et la rémunération. Au Canada, d'ailleurs, l'utilisation sans consentement des œuvres pour l'entraînement des machines n'est pas autorisée, contrairement à l'Europe, et cela doit rester ainsi malgré les pressions du secteur de l'IA. Nous attendons avec impatience les recommandations qui seront dévoilées en vue du comité intergouvernemental en février 2025, comme d'autres l'ont mentionné. Et j'en profite pour mentionner que nous avons organisé en mai 2024 une conférence destinée à nourrir les réflexions des experts.
Nous venons d'ailleurs de publier un rapport rapportant les éléments clés découlant de cette conférence et les recommandations de la société civile. Je vais le déposer dans le clavardage. En outre, la FICDC a eu le privilège de participer en octobre dernier à la discussion thématique du mécanisme d'experts sur le droit au développement du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, intitulé Intelligence artificielle, réglementation et droit au développement, axé sur les droits culturels dans le contexte des industries créatives. Nous avons pu mettre de l'avant l'importance d'intégrer les droits culturels dans le contexte des écosystèmes culturels et créatifs lors de l'ensemble des discussions et processus décisionnels relatifs aux activités menées dans le cadre du cycle de vie des systèmes d'IA, et ce, tant par les pouvoirs publics que privés. Mais en plus des problématiques majeures associées au développement de l'IA générative, associées à son développement, donc, nous croyons qu'il est urgent de mitiger les impacts négatifs qu'elle aura sur la notion même de création humaine et l'accès des citoyens à cette dernière. Pour ce faire, nous croyons qu'il est notamment urgent de développer des indicateurs communs permettant de mesurer l'impact de l'IA générative sur les conditions socio-économiques des artistes, sur leurs emplois, de même que sur l'offre culturelle. Et nous y travaillons d'ailleurs déjà en tant que société civile parce que nous sommes convaincus que les artistes doivent toujours être au cœur des grandes réflexions qui se développent actuellement. En matière d'intelligence artificielle, vous devriez terminer, s'il vous plaît. Je conclus. Je suis désolée. Je peux conclure avec ma dernière phrase? Oui. Conclure. La culture Merci. doit cesser d'être une arrière-pensée. Il n'y a pas d'IA responsable sans prise en considération de son impact sur la diversité des expressions culturelles. Je vous remercie. Je suis désolée, mais il fallait terminer. Les recuerdo, por favor, que se atiendan al tiempo que les es impartido. Tiene la palabra ahora el señor Cornelius Ottor, Chair of Heritage Futures. You have the floor. 1 minute, please. Thank you. Good morning, everybody. So my name is Cornelius Holthoff, and I'm an archaeologist, and I hold a UNESCO chair on heritage futures at Linnaeus University in Sweden. And I want to raise one of the other emerging concerns and opportunities that were mentioned in the session outlined. Just very briefly, if you wonder what heritage futures may mean, we define it as the roles of heritage in managing the relations between present and future societies. And I hope you will agree that it is immediately relevant to Mondial Cult and a lot of the work of UNESCO. Now, the session today has raised many things about culture's contribution to peace and also about culture in relation to AI. And I believe that these are essentially questions concerning the human futures. And that's why I think we should take more seriously the opportunities that have been created recently by the Pact for the Future and the UN's work with future generations. And in order to save time, I will skip a lot of my presentation and come straight to the conclusions, because I want to make two suggestions here in this context. The first one, I believe we should get better in the cultural sector, also in UNESCO and specifically in Mondial Cult, to integrate foresight, anticipation, and the benefits of futures literacy in cultural policy. Futures literacy is, of course, a concept that has been developed by UNESCO over many years, and it's also mentioned in the Pact of the Future. And I'm one of the few who are trying to actively adopt this term and develop that term for the cultural sector. I believe this is an important capability that more people in the cultural sector could benefit from. That's the first point. And my second point is that I also think that culture has a lot to offer to globally addressing the needs of future generation and change. And this, of course, is the very concept of the Pact of the Future, that we do need to prepare the world community and humanity for major changes and make some choices in that respect. And the advantage of culture is twofold. One is that culture is quite used to long-term thinking. I had as an example here the Sagrada Familia, which I would have shown in Barcelona. And that's a cathedral that, of course, was built over nearly 150 years. And it's typical for many cultural creations in history. So the culture sector is really well used to long-term thinking. And the second aspect is that culture is also well used to change and transformation. That's what history shows. And that's what the heritage, which I'm dealing with,
very often can illustrate. So we have a lot of capacity, a lot of we're used in many ways to dealing with two issues that are among the challenges of humanity that the UN Pact of the Future has taken up, and that I would like to suggest also Mondia Cult should take up. So that's future thinking, and it's how to manage change for humanity. So that was my contribution. Thank you very much from the UNESCO Chair on Heritage Futures in Sweden. Muchas gracias. Sé que es extremadamente frustrante, pero les pido que respeten el tiempo de palabra impartido. Tiene la palabra, y espero que esta vez será posible, el Consejo de Europa. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Siento los problemas de conexión. Muchas gracias, señora presidenta. Intentaré ser extremadamente breve. En primer lugar, soy Mónica Redondo, trabajo en la División de Cultura y Patrimonio. Quiero excusar a mi director porque esta reunión coincide con nuestro Comité Plenario de Cultura, Paisaje y Patrimonio y diré algunas palabras en su nombre. En primer lugar, agradecer a la UNESCO y a España, al Ministerio de Cultura, por la invitación y por el incansable trabajo en la promoción de los valores que Mondiacult enfatiza y que compartimos plenamente y apoyamos, con el compromiso de reafirmar el compromiso común sobre la dignidad de todas las culturas a la luz de los grandes retos contemporáneos. Haré un breve resumen de los puntos principales en los que el Consejo de Europa está trabajando para no robar su tiempo y en particular quisiera resaltar el trabajo en inteligencia artificial. Como ustedes sabrán, esta primavera se adoptó, lo ha mencionado el colega suizo, una convención marco sobre inteligencia artificial y todos los sectores del Consejo han iniciado a trabajar sobre este tema. En particular, Cultura y Patrimonio ha realizado distintos seminarios que pueden encontrar en nuestra página web, una publicación sobre arte y creatividad e inteligencia artificial y estarán disponibles en breve unas líneas guía sobre la inteligencia artificial, la cultura, la creatividad y el patrimonio cultural que analizarán temas como el acceso a la inteligencia artificial, propiedad intelectual, la educación, la enseñanza, el respeto de los derechos fundamentales o la cooperación internacional. Relacionado con este bloque, la paz, el trabajo del Consejo de Europa se centra en la libertad de expresión artística, no solo a nivel de toda la organización, sino en este ámbito y concreto en el que estamos trabajando y que hasta hoy tiene un manifiesto sobre la libertad de expresión de las artes y la cultura en la era digital, una exposición, Free to Create, Create to be Free. Se desarrollará una plataforma y también un curso específico para los artistas para que puedan defender sus derechos frente a la Corte Europea de Derechos Humanos. Los Días Europeos de Patrimonio, que todos ustedes conocerán, en 2026 abordarán el tema Patrimonio en Riesgo, donde confluirá también el trabajo de la Convención de Nicosia contra el daño, la destrucción y el tráfico ilícito de los bienes culturales y que hace 2 años se dedicaron al desarrollo sostenible. Por último, porque estoy segura de que conocen lo que el Consejo de Europa hace, su Convención de Faro, Estrategia 21, resaltar que en el ámbito del clima, que fue objeto de sesión ayer, pero no pudimos intervenir, el Consejo de Europa está también trabajando, sacará una convención sobre el clima, la propia institución, no cultura solamente, pero cultura también ha sacado el año pasado una recomendación sobre un enfoque integrado para la gestión de la cultura, la naturaleza y el paisaje. Concluyo. El Consejo de Europa obviamente apoya el trabajo y se enorgullece y se compromete a contribuir a esta agenda global sobre cultura para el desarrollo sostenible y a consolidar la cultura como un bien público global y un factor de desarrollo y sostenibilidad. A contribuir a un diálogo significativo sobre esta agenda, como lo facilita esta importante reunión y la próxima conferencia en Barcelona, en España. Gracias por su atención, gracias a nuestros compañeros del Ministerio y muchas gracias, señora presidenta y delegados. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora CISAC, la Confederación Internacional de las Sociedades de Autores y Compositores. Buenos días y muchas gracias por brindarme la oportunidad de participar en este diálogo.
Tomo la palabra en representación de la Confederación Internacional de las Sociedades de Autores y Compositores. Quiero comenzar expresando mi agradecimiento al gobierno español y a UNESCO por organizar esta consulta regional. En ese panel que aborda la intersección entre la cultura y la inteligencia artificial, me parece fundamental destacar un aspecto clave de la Declaración de Mondial Cult. Esta reconoce el impacto profundo de las tecnologías digitales en la producción y distribución de contenidos culturales y lanza un llamamiento a regular dichas tecnologías para garantizar su transparencia, equidad y el principio de la remuneración justa para los creadores. La inteligencia artificial generativa representa una espada de doble filo para el sector creativo. Por un lado, es una herramienta poderosa integrada por el sector creativo, que ha ido trabajando en la colaboración con la comunidad tecnológica para aprovechar su potencial. Por otro lado, esa misma tecnología representa una amenaza significativa para el sector creativo, ya que depende de la utilización masiva de obras protegidas por derecho de autor, muchas veces sin la debida autorización o compensación de los creadores. Esa práctica no solo viola el derecho de los autores a decidir sobre el uso de sus obras, sino que también les priva de la oportunidad de negociar una compensación justa por la explotación de su trabajo. Quería señalar que la CISAC publicará en diciembre un estudio económico que analiza el impacto de la tecnología de inteligencia artificial en la comunidad de creadores. Ese informe ofrecerá datos claves y recomendaciones que contribuirán a entender mejor los desafíos actuales y a diseñar soluciones que garanticen un equilibrio justo entre la innovación tecnológica y la protección de los derechos de autor. Uno de los retos más urgentes es desarrollar un marco normativo adecuado para la protección de los derechos de autor. Solo si es regulada adecuadamente, esa tecnología podrá convertirse en una aliada de los creadores, en lugar de ser una fuente de apropiación no autorizada de sus trabajos. Para abordar ese desafío, es imprescindible que los responsables políticos implementen leyes claras que garanticen que las plataformas tecnológicas, incluidas las de inteligencia artificial, operen bajo principios del consentimiento, de la justa remuneración de los creadores y artistas y de la transparencia con respecto al uso de las obras utilizadas como datos de entrenamiento. Esos principios están alineados con los valores de la Declaración de Mondial Cult, que destaca la importancia de garantizar el bienestar de los creadores, fortaleciendo sus derechos económicos y sociales, reforzando la protección de la propiedad intelectual como base para su desarrollo profesional y creativo. Además, estas acciones también reflejan los principios establecidos en la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que subraya la necesidad de garantizar que las tecnologías de inteligencia artificial respeten la diversidad cultural, promuevan el acceso inclusivo a la cultura y protejan los derechos de los creadores. Con marcos normativos claros y efectivos, aseguraremos que la inteligencia artificial respalde un ecosistema cultural justo, inclusivo y sostenible, en el que los creadores puedan seguir liderando e inspirando una cultura global rica y dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Paolo Orefice. Una de las lados más desagradables de vicepresidir o presidir una sesión es tener que cortar la palabra. Vamos muy tarde, les pido por favor que respeten el tiempo impartido. Señor Orefice, tiene la palabra. Gracias, presidente. Estaré en el minuto. Quiero subrayar el tema de la IA al servicio de la cultura de paz para los ciudadanos que están en conflictos, en situaciones de guerra y de violencia. Está claro que la IA es un dispositivo tecnológico muy potente, como se ha dicho, y depende cómo se ocupa. Puede ser en relación a acciones marginales, acciones de violencia, o puede ser en relación de valoración de la cultura de paz. Por esto es muy importante para promover y valorar los saberes dialógicos de la no violencia que están a través práctica de intercambios de saberes culturales enfocados en situaciones de marginalidad, de conflicto y de guerra. En ese sentido, se requiere un enfoque complejo y transdisciplinario, como yo hablé ayer en la mañana. Eso puede ser en todas las actividades de la educación, la formación, la información, acciones sociales y culturales. Y por esto me parece, y concluyo, que en esta manera se va a valorar también los derechos humanos de los ciudadanos de la tierra. Gracias.
Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora la Secretaría General Iberoamericana. Muchas gracias, muy buenos días, vicepresidenta. En aras del tiempo, nos permitiremos trasladar por escrito a la Secretaría de esta consulta los compromisos que la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno como mecanismo de integración regional integrado por 19 países de América Latina y 3 del continente europeo, de la península europea, han asumido alrededor de la inteligencia artificial y la hoja de ruta. Así que la membresía, a través de la Secretaría General Iberoamericana, trasladará por escrito con relación a la inteligencia artificial. Sin embargo, en aras del tiempo y para cumplir como corresponde con lo que usted nos ha dicho, sí queremos también compartir con relación a la cultura para la paz. Iberoamérica se ha autodenominado como una zona de paz. Sin embargo, tenemos experiencias muy amargas en la región, por supuesto, y de cómo la cultura ha podido contribuir al tejido social y a la reconstitución de la paz. Un caso muy concreto es el de Colombia y ya en la consulta que se hará en América Latina se podrá trasladar con toda puntualidad las experiencias, lo que fue la creación del Ministerio de Cultura de ese país, justamente a raíz de una nueva constitución derivada de los acuerdos de paz de ese país. Sin embargo, creemos, y coincido con el señor Ottoni, la necesidad de poder trabajar de manera multidisciplinar e intersectorial para las definiciones. Y esto será la hoja de ruta que tendremos por delante de aquí en camino a Mundiacult en Barcelona para las nuevas definiciones que se tienen que asumir de cultura para la paz. Por supuesto, cuenten con la Secretaría General Iberoamericana para la construcción de esas definiciones, para que todos podamos sentirnos a gusto, sentirnos cómodos y sobre todo entender que la cultura por sí sola no podrá. Tenemos que trabajar en diálogo intersectorial y para ello la hoja de ruta de Camino a Mundiacult da la oportunidad de oro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por enviar por escrito sus consideraciones sobre la IA y la Secretaría toma buena nota. Tiene la palabra ahora, creo que en presencial, la Organización de Estados Iberoamericanos. En consideración del tiempo, me voy ya a conclusión de lo que sería mi intervención al principio. Bien, nos gustaría traer una dimensión importante también del diálogo sobre cultura y clima, pero especialmente me gustaría, tal como habíamos comentado ayer, también hablar del proyecto que desarrollamos con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Internacional, bien la ECID, y con apoyo también de la UNESCO, de la propuesta que tenemos de un Instituto Iberoamericano de las Personas Artistas y Trabajadoras de la Cultura. Y reforzamos en ese contexto y en estrecha relación con el debate sobre inteligencia artificial y cultura digital, la importancia de asegurar los derechos de propiedad intelectual y el derecho a una remuneración digna como parte también de todo este contexto. Así proponemos un necesario equilibrio entre los mecanismos de innovación tecnológica en el entorno digital, con derechos y garantías asegurados en el ámbito de los artistas y creadores, algo que demanda, en nuestra percepción, una regulación activa en el panorama global, algo que sin duda podría encontrar abrigo en el ámbito de los espacios multilaterales de trabajo. Y creemos que el Mundiacult será un espacio bastante fructífero para fomentar consensos sobre este tema, de la misma manera que mi compañero Enrique Vargas. Yo puedo también compartir la intervención por completo muy pronto. Gracias. Muchas gracias y se lo agradecemos. Tienen la palabra IFACA. Muchísimas gracias, Presidenta. Llamando aquí desde Melbourne, Australia, también siguiendo la lógica de nuestros amigos, tanto en la CEGIP como en la OEI, haremos el traslado del tema digital por escrito y me voy a centralizar más que nada en el tema de cultura para la paz y en función del tiempo lo voy a hacer en inglés. IFECA, the Federation of Arts Councils and Culture Agencies, celebrates the important topics of culture for peace to be included in Mundiacult.
In May 2023, at the 9th World Summit on Arts and Culture in Sweden, hosted by the Swedish Arts Council, under the theme of safeguarding artistic freedom, both the right to freedom of expression and the right to participation in cultural right, some of the key areas included: artistic freedom is an ecosystem of rights and is our collective duty. We face increased challenges in times of polycrisis. There is an urgency to redistribute power and resource globally, and that we must build alliances because it's the only way forward. 18 months, this is still relevant. The erosion of public debate and the polarization of this debate continues to mount in different parts of the world. The public space for disagreement, where different opinions of view can coexist and influence each other, is diminishing, and the ability of individuals to interact in opposing perspectives weakens. We often see this play out in the cultural stage, where art and artists become a symbolic target, and this has been exacerbated in the digital space. We welcome the inclusion of culture for peace and of peace, and see its direct links to the need to safeguard diversity of cultural expressions as a key lever that warrants support and advancement. One of the ways we can do this is by creating safe spaces for debate, where diverse points of view can be shared as a stimulating catalyst for debate and co-design to improve future on arts and culture. We need an agenda for culture for peace, solidarity, memory, empathy that seeks to bring us together to celebrate difference and help us address trauma and help build cohesion and belonging. At Ithaca, our proposal and commitment is to create safe spaces for complex and uncomfortable conversations that can lead to meaningful and transformative exchange and dialogue in the cultural policy space. Mondiacult is a pinnacle gathering for authorities and decision makers, and we are in full support of UNESCO, and the Ministry of Culture of Spain know this. At Ithaca, we see our role to the journey of Mondiacult as an ally to create safe spaces for complex conversations with different sectors and stakeholders in the cultural ecosystem in the lead up to Mondiacult. And we will do this in Seoul in May 2025 as we discuss these issues that are related to Mondiacult. That is nuance the diversity of narratives, that is complex, involving artistic participation, and understanding that artificial intelligence must be above all an important tool for humanity and not the other way around. We invite you to join us in Seoul and be part of these conversations, and we are committed through UNESCO and the Ministry of Culture of Spain to provide you with a report as a complement to the important UNESCO Global Report that will capture these deliberations and include recommendations that we hope will be a purposeful resource for your deliberations at Mondiacult. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra European Music Council. Okay, I hope you can hear me. Thank you very much. Can you tell me how I can turn off the sound from my... Okay, this should be better. I'm sorry for that. So thank you very much for this opportunity. In addition to all the points that have already been mentioned on AI and peace, I would like to raise another one, acknowledging, of course, that artificial intelligence can also bring opportunities for the arts and culture sector. That said, AI can only reproduce and recreate what is already existing as it learns from what is currently available. Therefore, true artistic innovation is not possible for AI, at least not to my understanding to date. However, AI is capable to produce, or better said, reproduce way quicker than humans will ever be able to, and is therefore also capable to reproduce a much higher quantity of stories, images, musical works, narratives, etc. Furthermore, AI will learn most from what is available most already. It is therefore a logical consequence that narratives of the past 2 millennia or more will be repeated exponentially, and especially those of people, communities, and societies who today are in a privileged position, as these are available in digital formats or have been in much greater quantity than those of minorities, marginalized groups, or communities that are or have been oppressed for any reason. Following this logic, AI might lead to an uncontrollable explosion of narratives
that repeat post-colonial, male-dominant and conservative narratives instead of giving room for forward-looking, innovative and inclusive content that should be promoted by arts and culture, which of course would endanger intercultural dialogue and peace. I see here a huge task for the arts who work against such a development, but first and foremost, also on policy level, these issues should be addressed and rules need to be released, rules and laws as started with the AI Act on EU level to anticipate such a development. I would also like to share another focus area, which is the shift to extreme right wings on political levels. This means a true danger for freedom of expression. It creates censorship, self-censoring, closing down or significantly reducing funds for public cultural institutions with a great diversity in programming. These are not only realistic threats, but very unfortunately real stories. Cultural diversity fosters democratic principles and vice versa. And this starts with education and the relation of arts and education. Therefore, I encourage us all to take into consideration the UNESCO framework for arts and culture education that was recently released, as well as to celebrate the 20th anniversary of the UNESCO Declaration on the Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expression, and to live up to its commitments, both within the sector and at member state level. Thank you very much. Muchas gracias. Tiene la palabra la UCLG Culture, United Cities and Local Governments. You have the floor. Gracias por la oportunidad. We are representing the UCLG Culture Committee of the World Organization of United Cities and Local Governments. Today, is it obvious that the frame that allows a transformative capacity of culture in a society that cares for everyone is the frame that connects cultural rights, sustainable development, and democracy. This is the frame defended and promoted by UCLG. Now, for Mondiacult 2025, we would like UNESCO to work with countries and design and approve a real cultural rights-based framework for national cultural policies, making concrete the promising paragraphs on cultural rights approved in Mondiacult 2022. We are also representing the global campaign Culture 2030 goal. We have been advocating for a culture goal since 2013, and we have been monitoring the implementation of the SDGs. Let's face it, not having a culture goal is one of the main bottlenecks that impedes true progress towards development of humankind. It cannot happen again. This is why we published a zero draft of a culture goal in September 2022. And this is why we are committed to publish version 1, a very in-depth document, including targets and indicators, and including a roadmap to make the culture goal a reality. This version 1 will be released in July 2025. We invite the UNESCO and all the countries to shape the agenda on the Mondiacult 2025 to allow real in-depth discussions leading to concrete agreements and commitments by all actors and stakeholders in order to make this culture goal a reality. Thank you very much. Muchas gracias. Hemos terminado las intervenciones y les agradecemos sus valiosas intervenciones. Hemos tomado debida nota de todas sus contribuciones que se tendrán en cuenta para el informe de la consulta regional. Sus puntos de vista son esenciales para dar forma a los resultados de esta consulta y agradecemos su participación en este importante debate. Muchísimas gracias, presidente. Señora Rabasa, muchas gracias por la dedicación y por la conducción de esta tercera sesión, que una vez más ha habido un debate intenso, rico y con muchas aportaciones distintas. Vamos a empezar ahora la sesión número 4 vamos a tener que seguramente condensar un poquito porque a la 1 vamos a terminar por la ¿o 1:30? ¿Me dice? Podríamos llegar hasta la 1:30. Bien, pues podríamos llegar hasta la 1:30, con lo cual recuperaríamos el tiempo